Saludos, mis hermanos y amigos. ¿Cómo manejar las críticas según la palabra de Dios? Lo que nos dice el Señor o nos enseña el Señor de cómo manejar las críticas. Y no importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, siempre vamos a tener críticas. Siempre. Porque hay personas, aún dentro del cuerpo de Cristo, que parece que no tienen nada que hacer y se dedican a criticar. Sí, es su manera de vivir, es su manera de andar criticando todo, todo. ¿Y quién más criticado que el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo criticaron? ¿Cómo lo criticaron? Él estuvo en la tierra donde creció, pasó su infancia y creció. Y cuando llegó a esa tierra, dice que en ese lugar no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Porque lo criticaban y no es este el que andaba por aquí jugando de niño y ahora qué se cree. ¿No? Lo criticaron al Señor, lo criticaron y Él es nuestro ejemplo de cómo debemos manejar las críticas. Miren, en el capítulo 11 del libro de Mateo, 11 del libro de Mateo, quiero leerles aquí desde el verso 15. Dice el Señor en su palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el hombre o el hijo del hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es el Señor Jesucristo que está hablando y Él dice: miren, es los hombres, o sea, la gente es criticona, critican, dice: os tocamos flautas y no bailasteis. Tengan cuidado con esto de no bailasteis. Dice: miren, se puede bailar. Mis hermanos y amigos, ese baile de que el Señor habla aquí no tiene que ver con los bailes de hoy día. Son muy diferentes. Sí, aún en esa época había diferencias. Había diferencias. ¿Vale? Digo, me tocó ver a un baile ruso. ¿Cómo bailan los rusos? Un conjunto de ejercicios que no tienen nada sexual, nada. Pero qué ejercicio era, qué lindo ejercicio, hermoso ejercicio. ¿No? Bueno, de esos bailes está hablando el Señor aquí. De esa clase de baile, no el baile que conocemos hoy día. No va a tomar este pasaje para decir se puede bailar. No. Hay cosas, hermanos, en la vida que hay que tomarla del contexto y no un contexto para ejercer un pretexto que nos infunde o nos alienta a contentar nuestra carne. Bueno, está hablando eso, ¿no? Os tocamos flauta y no bailasteis y os endechamos, es decir, nos entristecimos. Y tampoco se entristecieron. Palo porque boga y palo porque no boga. Siempre están hablando. Vino Juan el Bautista, que era un hombre que se apartó, casi ermitaño. Y decían: demonio tiene. Y ahora que vengo yo y estoy con la gente, converso con la gente y dice: este aquí es un compañero de comilones y bebedores. ¿Qué mismo, pues? ¿Qué mismo? La gente va a hablar. Siempre la gente va a hablar. No en las críticas, hermano. No. Así las tomaba el Señor. De quien venían las críticas las tomaba. Ahora,
Hay personas que nos aman, verdaderamente nos aman, y en un momento dado nos van a llamar la atención, pero siempre lo harán a solas. Siempre llamarán la atención a solas y nos van a ayudar. Pero aquel que critica lo hace en medio de todo para señalar y hacer daño. Así que en ese sentido no hay crítica constructiva. La crítica viene acompañada del consejo a solas. Es la crítica que verdaderamente bendice. Llamar a solas y decir, hermano o hermana, está haciendo esto o esto de aquí. A solas. No tratar de avergonzar y hacerle daño a alguien, ¿no? Sin embargo, hermanos, cada vez que queremos servir al Señor, hacerlo mejor al Señor, vamos a tener críticas en la iglesia y fuera de la iglesia. En Gálatas, capítulo 1 del libro de los Gálatas, Gálatas 1, quiero leerles aquí, mis hermanos, los versículos 9 y 10. Ustedes saben que el gran problema con los hermanos en Galacia era acerca de la circuncisión. Y había gente que decía, sí, hay que tener a Cristo, hay que salvarse, que Cristo, aceptar a Cristo como Salvador, pero también hay que circuncidarse, porque si aceptan a Cristo y no se circundan, es decir, no hay salvación. La completa salvación viene por la circuncisión. Y era una batalla, era una pelea allí. El apóstol Pablo predicaba el evangelio solo de gracia, el perdón completo por pura gracia, sin se circunde o no, gracia pura. Y había gente que quería contentar a un bando y a otro bando. Y Pablo dice aquí, ¿no? Por el Espíritu Santo, capítulo 1, versos 9 y 10, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy claro, muy claro. Nosotros, ¿no?, por encima de la crítica, siempre debemos buscar agradar al Señor. Así lo que hacemos o lo que hagamos o lo que digamos no le guste a los demás. No le guste a los demás. Yo no debo y no puedo tomar a una persona, por ejemplo, que me dice que el Señor Jesucristo no es Dios, o que simplemente el Evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que el resto del libro de los Hechos, de Apocalipsis, no son inspirados. Yo no voy a hacer eso por quedar bien con los demás. Así tengan mucho dinero, así sean doctores, maestros, lo que sea. Yo no voy a decirles está bien por quedar bien con ellos. No, hermanos, no. Nuestra firmeza debe ser según la palabra de Dios. Y lo que enseñamos y decimos, no, aunque gústele a quien le guste o disguste a quien disguste, debe ser con la palabra de Dios. Así me quede solo, mis hermanos. Así me quede solo o usted se quede sola. Pero usted firme en la palabra de Dios. Busque agradar al Señor. No se deje llevar porque alguien lo critica y la critica. No se deje llevar por eso. Porque las críticas, oh, mis hermanos, no vamos a contentar a la gente, no vamos a contentar a los demás. Debemos es agradar al Señor. Por eso Pablo dice, si yo buscara agradar a los hombres, es decir, agradar las críticas, no sería siervo de Cristo, no sería siervo de Él. No, el creyente
debe buscar agradar al Señor por encima de las críticas. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Sí, primera carta de Pedro 3. Nos dice aquí, desde el verso 15. Primera de Pedro 3, desde el verso 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y fíjense, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel o todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran, o sea, en lo que critican, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si nos critican, mis hermanos, es problema de ellos o de ellas, pero debemos seguir adelante. Las críticas no deben contener o detenernos. Si estamos agradando al Señor, mis hermanos, tenga la seguridad que si usted está haciendo lo correcto delante de Dios, va a haber gente, aún en la iglesia, que lo va a criticar, que la va a criticar, que lo va a señalar. Pero si usted está haciendo lo correcto delante del Señor, delante de su palabra, dice aquí el apóstol Pedro, aunque se queden solos, dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien que, fíjense, que haciendo el mal. No, mis hermanos, no tenga miedo a las críticas, no tenga miedo. Yo agradezco al Señor de todo corazón con los hermanos y hermanas que en su debido momento llegaron y me apartaron y me dijeron, pastor o Eduardo o hermano, sí, escucho eso. Escucho a mis hermanos y hermanas, pero aquellos que critican tratando de hacer daño, no. Y debemos agradecer por los sinceros y verdaderos hermanos en Cristo y hermanas en Cristo. Agradecerle a ellos por su amistad, por su amor, cuando llegan y con un consejo nos ayudan, no, nos hacen ver las cosas que ante nuestra vista estaban escondidas. Agradecer por esos hermanos, por esas hermanas, por esos amigos, por esas amigas. Pero para aquellos hermanos míos que critican públicamente y delante de los demás, siempre una crítica hecha delante de los demás es una crítica malintencionada, con ganas de hacer daño. Al Señor Jesucristo se lo hicieron. Y Pedro, que vio y fue testigo de eso, dice, en lo que murmura de vosotros como de malhechores, déjenlo pasar. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. No hagan caso a las críticas. Y Colosenses, capítulo 1 del libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, el verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradándole en todo. Ahí está el detalle, mis hermanos. Y se lo repito, hermanos. Cuando usted hace lo correcto, cuando usted busca agradar a Dios, tenga la seguridad que muchos se van a disgustar, porque usted se sale del molde. Cuando usted busca agradar a Dios en todo, no todos lo van a felicitar, muchos lo van a criticar. Pero si hace lo correcto delante de Dios, delante del Señor, hermano, hermana, no importa, adelante.
Si agrado a Dios, no importa quién desagrade. Pero si desagrado a Dios, ay Señor, ay Señor, no es que Él me va a castigar, pero habrá consecuencias de que no estoy agradando a Dios. Así que usted escoja o trata de agradar y quedar bien con todos, haciendo caso a las críticas, o trata de agradar a Dios por encima de las críticas. Recuerde, en agradar a Dios hay frutos de bendición, siempre, siempre. Pero en agradar a los hombres, haciendo caso de sus críticas, mis hermanos, pronto seremos como ellos, criticones también, sin ningún fruto. Les he hablado la palabra de Dios, no palabra de hombre. Que el Señor los bendiga. Amén.